Nosotros ayer estuvimos trabajando lo que tiene que ver con el proceso de las circulares. ¿Se acuerdan que yo ayer les explicaba qué es una circular? Les indicaba que existen dos tipos de circulares. ¿Se acuerdan que les decía que existe una circular, que es la circular individual, que es esa que se le envía, perdón, específica, que es la que se le envía a un determinado grupo de empleados de una empresa, es decir, al departamento de contabilidad, por ejemplo, si se le envía al personal del área administrativa, eso es lo que se le denomina una circular específica. Y están las circulares generales, que son las que se emiten para todos los empleados de la empresa. Digamos que son los dos grandes componentes que ustedes se van a encontrar. Fuera que les indicaba que cuando se habla de circulares hablamos específicamente de documentos que se comparten para absolutamente todos los empleados o para un grupo de empleados. Yo no puedo mandar una circular a una sola persona. Eso es, digamos que a grandes rasgos lo que quiero que ustedes tengan en claro, que cuando se trata de una circular siempre se va a referir a un grupo de personas. Siempre puede ser de pronto a un departamento determinado de la empresa, de pronto se lo estoy enviando al personal que se encarga de vigilancia y control de la empresa, de pronto al personal de mantenimiento, al personal de servicios generales, pero siempre va a ser a un grupo o si no a toda la empresa. ¿Se acuerda que les indicaba también en el día de ayer que las circulares son de carácter interno o de carácter externo, que son de carácter externo cuando se le envían esas circulares a personas que están directamente vinculadas con la empresa? Y les indicaba también que una circular no puede ser enviada de una empresa a otra empresa, es decir, empresas que tengan razones sociales diferentes no se pueden enviar circulares entre ellas se mandan comunicados, se mandan cartas, pero no se pueden enviar circulares. Ese es, digamos que, el contexto que ustedes deben tener claro. Asimismo, cuando ustedes estén trabajando también con lo que tiene que ver con la parte de las circulares, digamos que tienen que tener clara esta parte de cómo es la distribución de la información dentro del interior del documento. Y se acuerdan que les indicaba en el día de ayer que el para qué de la circular, al igual que en los certificados, al igual que en las cartas, siempre lo vamos a colocar en el primer párrafo. Ahí siempre va a estar establecido lo que tiene que ver con la parte de el para qué del documento o el objetivo, como también se le llama, y que ese debe concordar, el asunto debe concordar directamente con el primer párrafo. Lo que yo establecí en el asunto debe aparecer acá. ¿Qué más deben ustedes recordar? Que el título de la circular va antes de colocar el lugar de origen y va antes de colocar el código. Deben recordar que en vez de colocar datos del destinatario, como estamos acostumbrados a hacerlos en las cartas, aquí en las circulares lo van a referenciar con la palabra para en mayúscula sostenida y no le van a colocar dos puntos. Sencillamente van a colocar el para, obturan la tecla tabuladora para que les quede en la misma línea de escritura del asunto y proceden a escribir en mayúscula sostenida para quiénes va dirigida esa circular, para qué departamento o si va dirigido para todo el personal de la empresa. Eso ustedes deben tenerlo completamente claro. Que una vez ya termino de escribir el para, entonces yo procedo a colocar el asunto y que ese asunto, a diferencia de las cartas que hemos venido trabajando, aquí se hace en mayúsculas sostenidas solamente la palabra asunto. El contenido, las dos palabras, tres palabras o cuatro palabras que le coloquemos a ese asunto, ese sí lo hacemos solamente con la mayúscula inicial, ¿ok? En la primera palabra. Vamos a mirar entonces unos ejemplos con respecto a ese asunto que nosotros a esas circulares que nosotros hemos estado trabajando. Dentro de ese esquema que nosotros hemos estado trabajando, en lo que tiene que ver con la parte de las circulares, mire que entonces arrancamos, ¿no? Lo primero es el título de esa circular.
Ese título de esa circular, ¿se acuerdan que se los decía ayer? Siempre debe ir acompañado de un consecutivo, siempre es una fuente tamaño 14, siempre es en negrilla dentro de ese esquema, ¿ok? Asimismo, posteriormente vamos a ubicar el lugar de origen de ese documento y si el documento posee un código, entonces iría entre el título, que es la palabra circular, y el lugar de origen. Miren que posteriormente, entonces, les indiqué que vienen los destinatarios, es decir, a quienes se les va a hacer llegar ese documento. ¿Cómo se establecen esos destinatarios? Siempre se establece con la palabra para, no le vamos a poner negrilla, lo trabajamos sin negrilla, sencillamente colocamos el para en mayúscula sostenida y procedemos a obturar la tecla tabuladora. ¿Para qué? Para poder colocar a quienes va a ir dirigido ese documento. Miren que en este caso, este documento que yo les estoy proyectando va dirigido a empleados del área administrativa. Y mire que empleados, área administrativa está en mayúscula sostenida. Al igual que cuando colocamos el destinatario de una carta, aquí también lo vamos a trabajar en mayúscula sostenida. Todo el contenido lo vamos a trabajar en mayúscula sostenida. Profe, ¿cuál contenido? El contenido que indica o hacia dónde va a ir dirigido ese documento. ¿Quiénes son los destinatarios de ese documento? Asimismo, cuando nosotros trabajamos con este esquema de las circulares, miren que en la parte de abajo, a una línea, a una interlínea, ¿se acuerdan que les he dicho que es una interlínea? Cuando yo con el enter obturo para pasar a la siguiente línea de escritura. Eso es interlínea. Entonces, a una interlínea coloco entonces la palabra asunto y al asunto sí le voy a poner 2 puntos. Miren que ahí lo estoy especificando en el documento. Y miren que les expliqué ayer y hoy se los estoy recordando que la primera palabra arranca con mayúscula inicial, el resto va en minúscula. Al igual que en las cartas, lenguaje telegráfico, manejo, capacitación, manejo documentos. Así, mire que no estoy colocando capacitación de manejo de documentos, sino capacitación, manejo documentos, ¿ok? ¿Se acuerdan que ayer también yo les indicaba dentro de ese contexto que el para qué debe ir dentro del primer párrafo? Si nosotros leemos este documento donde estoy diciendo, arranco siempre con la línea de saludo. Eso deben tenerlo completamente claro ustedes. Toda circular siempre va a comenzar con la línea de saludo. Lo primero que hago es colocar la línea de saludo y la cierro con una coma. Miren que aquí estoy colocando cordial saludo, señores empleados del área administrativa. Coloco una coma y procedo a informarles o a comunicarles, porque para eso son las circulares. Las circulares siempre son, a diferencia de la certificación y la constancia, que era un documento probatorio, aquí es un documento informativo o comunicativo que me sirve a mí para establecer un canal de comunicación con un segmento o con todo el personal de la empresa. Por lo general siempre se establece en orden jerárquico porque siempre son los superiores los que necesitan informarle al resto de los empleados. Entonces, mire que comenzamos con el saludo, cordial saludo, señores empleados del área administrativa, y comienza, les comunicamos que el día 7 de septiembre del presente año se estará llevando a cabo una capacitación sobre documentación organizacional con estándares actualizados. Miren que ese es el objetivo del documento. ¿Qué estoy diciendo arriba? Capacitación de documentos. Entonces, dentro de este mismo esquema, cuando nosotros estamos trabajando, miren que les decía que el para qué del documento, cuando yo les diga a ustedes el para qué del documento, les estoy hablando del objetivo del documento. Debe estar en el primer párrafo siempre. Ahí va a estar siempre. Cabe resaltar, mire que aquí estoy indicando, cabe resaltar que al finalizar el diplomado les será entregado como respaldo el
del mismo una certificación de dicha formación. ¿Qué estoy haciendo? Estoy redondeando el primer párrafo de lo que les quiero comunicar a esos empleados. Miren que el segundo párrafo que yo estoy haciendo ya es un párrafo de complemento. Ahora, y eso sí es una recomendación que les hago para que cuando ustedes estén en su área de trabajo, lo pongan en práctica. Siempre que ustedes comuniquen de un evento que se va a llevar a cabo al interior de la institución o de la empresa para la cual ustedes trabajan, ustedes siempre, óiganlo bien, deben recalcarle a los empleados si la asistencia es o no de carácter obligatorio. Profesora, ¿por qué debemos hacerlo? Porque infortunadamente estamos en Colombia. Y aquí, a nosotros, si no nos obligan, no vamos, a menos que sea pachanga. A eso sí no nos tienen que obligar a ir, porque ahí sí vamos rapidito. Pero cuando se trata de capacitaciones, reuniones, integraciones, entonces no vamos. Entonces, ¿cuál es la manera de presionar a los empleados para que los empleados asistan a los eventos? Colocarles que es de carácter obligatorio, incluso si es una capacitación, algunas empresas no solamente le colocan necesario es anotar que la asistencia es de carácter obligatorio, sino que colocan y el no presentarse a la misma ocasionará sanciones. Eso es cuando ustedes llegan y les digan, por ejemplo, está Fran trabajando en una empresa, él es el asistente administrativo, se va a encargar de llevar a cabo una actualización de servicio al cliente. Él la está organizando, contrató a un personal capacitado para ello, a un conferencista que va a capacitar a todo el personal de la empresa para que lleve a cabo una capacitación sobre atención al cliente. Entonces, Fran tiene que hacer esa circular. Como Fran, ya el jefe le dijo, Fran, estamos teniendo problemas, los clientes se están quejando, tenemos problemas en la recepción, tenemos problemas con los secretarios, tenemos problemas con los porteros, no están tratando de forma adecuada a los clientes, no les están brindando la información como debiéramos, entonces hay que hacer una capacitación para ese personal, que aprendan cómo atender, cómo informar. Quiero que todo el mundo vaya. ¿Qué tiene que hacer Fran cuando haga esa carta, esa circular? Tiene que colocar, necesario es anotar que la asistencia es de carácter obligatorio. O también puede colocarlo de esta manera. Cabe recalcar, ¿se acuerdan ustedes que cuando yo les entregué, se los envié por el grupo, el documento donde están los conectores, les decía que ese cabe recalcar se utilizaba mucho cuando yo le voy a hablar a un subalterno, cuando voy a prácticamente a darle una orden a un subalterno. Entonces se utiliza ese. Cabe recalcar que la asistencia a dicho evento es de carácter obligatorio y el no hacer presencia a la misma o el que no haga presencia a la misma se verá sancionado. Así puede colocarlo, siempre y cuando, vuelvo y le repito, eso se hace cuando se necesita que los empleados vayan. Nunca se les olvide esa parte. Eso se utiliza mucho también en las instituciones educativas, ¿cierto, Gisette? Por aquello de que hay padres de familia que le da fobia ir a las reuniones de los colegios. Entonces, ¿qué hacen desde las instituciones educativas? Llegan y le colocan al padre de familia que la asistencia a la reunión es de carácter obligatorio y que si no se presenta el acudiente, entonces el niño será devuelto en la siguiente clase. Eso hacen. Eso es una forma de presionar. Entonces, una vez más, cuando ya uno ya termina esta parte, ¿cuáles son los elementos obligatorios de una circular? Para que todos lo tengan claro, ante todo porque ayer varios faltaron a la clase. Lo primero, el título. Ese título es de carácter obligatorio. Les decía entonces que cuáles son esos elementos de carácter obligatorio cuando ustedes están redactando una circular. Primero, el título.
obligación. Segundo, que ese título tenga un consecutivo. Mírenlo acá. Tercero, debe tener un lugar de origen y ese lugar de origen siempre es externo. Cuarto, siempre deben colocar los destinatarios y los destinatarios siempre se ubican con la palabra para. Quinto, siempre va a llevar asunto. Sexto, siempre en el primer párrafo va a estar el para qué del documento. Séptimo, cuando ustedes necesiten que el evento, lo que ustedes están informando, sea de carácter obligatorio, le tienen que informar a los empleados. Y octavo, esa carta o esa circular va a llevar lo que se le denomina una línea de despedida. ¿Se acuerdan que les indicaba ayer que esa línea de despedida puede ser larga, puede ser corta y que la línea de despedida va a depender de lo que hayamos informado? Si es algo muy, desde el punto de vista empresarial, organizacional, es algo de, por ejemplo, en este caso, que es una capacitación, entonces se utiliza el hasta una nueva comunicación o se utiliza el atentamente, que es lo que se le denominan las dos líneas de despedidas generales. ¿Okay? Una vez ya han colocado esa parte, entonces viene la parte de colocar el nombre de ese empleado que está haciendo la emisión de ese documento. No son ustedes, es la persona. Ahora, hay documentos en los cuales van a aparecer ustedes, porque hay información que entregan, son los secretarios o las secretarias o los asistentes. Cuando se tratan de eventos de carácter administrativo, de tipo organizacional, entonces son ustedes y aparecerían entonces ustedes ahí con el cargo secretario general, asistente administrativo, el cargo que ustedes en el momento tengan. Si no, ¿quién firma, profe? El que está informando sobre esa información. Y siempre deben colocar el cargo de esa persona. En las circulares es obligación. Ahora, hay un tipo de circular donde no se coloca el nombre, sino que nada más se coloca el departamento desde el cual provino la información. Por ejemplo, supongamos que los empleados de una empresa, vamos a llamar a una de nuestras empresas, la que siempre hemos tenido creada, vamos a Agencia de Viajes Primavera. Supongamos que los empleados de Agencia de Viajes Primavera tienen que llenar un formulario para que en el departamento de contabilidad les puedan llevar a cabo lo que tiene que ver con la liquidación de los intereses de la cesantía. Es un ejemplo, ¿no? Pero antes de pagarle, los empleados, todos los empleados de la empresa, deben llenar ese formulario. Entonces, ¿qué hacen desde la empresa? El departamento de contabilidad hace la circular y comienza cordial saludo, señores empleados, señores empleados, porque como es para todo el personal, entonces cordial saludo, señores empleados. Les comunicamos que para hacer efectivo la cancelación de los intereses de las cesantías, ustedes deben pasar por el departamento de contabilidad y llenar el respectivo formulario. Cabe recalcar que si ustedes no diligencian dicho formulario, no se les podrá hacer efectiva la liquidación de dichos intereses. ¿Ve? Cuando ya se hace esa parte, en vez de colocar el nombre de un empleado, por decir del coordinador del departamento de contabilidad, sencillamente se coloca hasta una nueva comunicación y en mayúscula sostenida colocan departamento de contabilidad. Es decir, es una información que salió desde el departamento de contabilidad y todo el personal del departamento de contabilidad lo está avalando. Entonces, como no lo va a firmar un empleado en particular, se coloca solamente el departamento. Eso se puede hacer cuando son informaciones de carácter, en este caso, valga la redundancia, cuando son comunicaciones de carácter informativo, por decirlo. Si estoy comunicando que se debe diligenciar un formulario, si estoy comunicando que no se les debe olvidar que a fin de mes es la reunión de comité,
Esos son informaciones y de hecho ese tipo de circulares por lo general se ubican donde en la cartelera informativa de la empresa. Así se hace cuando se trabaja con ese tipo de información. Ahora, ¿qué otro elemento deben ustedes tener en cuenta al momento de una circular? Cuando ustedes hagan una circular, y si esa circular, una vez más, es de carácter obligatorio lo que ahí se está informando, ustedes deben hacer lo que se le llama una hoja de respaldo de firmas. ¿Qué es una hoja de respaldo de firmas, profesora? Una simple hoja donde ustedes van a colocar información entregada y colocan los nombres de los empleados o colocan simples líneas para las firmas, de tal manera que ustedes van a ir de departamento en departamento indicándoles, mire, se va a llevar a cabo esta capacitación. Por favor, fírmeme aquí que usted fue debidamente notificado. Profesora, ¿por qué? Volvemos al ejemplo de Fran. Porque resulta que llega Dali Barrera y Fran le informa que efectivamente se iba a llevar a cabo la capacitación, pero yo no quiero ir porque es un domingo y quiero quedarme descansando en casa. Entonces, para mí va a ser mucho más fácil llegar y decir, el lunes, cuando llegue a trabajar, señora Dali, ¿y usted por qué no vino a la capacitación? A mí no me informaron. Entonces, adivinen quién se va a llevar el regaño. Se lo va a llevar Fran, y Fran no va a tener forma de defenderse, porque cuando Fran llegue y diga, yo le notifiqué a todo el personal, entonces yo voy a decir, no, a mí no me dijiste nada. Mientras que si hay una línea, hoja, perdón, con respaldo de firmas de cuáles empleados fueron notificados, entonces ahí va a aparecer de que efectivamente yo fui notificada. Eso es algo que ustedes siempre deben tener presente. Para las que ya están y para las que ya y los que ya están trabajando, a partir de ahora, siempre que ustedes entreguen una circular y que esa circular se vaya a quedar ahí en la cartelera informativa y previamente ustedes se lo hayan mostrado, a los empleados, entonces hay una sección, una cartelera informativa, ahí colocan su respectiva circular, pero antes de eso, ustedes deben tener una hoja con las firmas de los empleados a los cuales ustedes notificaron de ese evento que se iba a llevar a cabo. Ahora, se está utilizando una metodología en este momento para hacer uso de lo que tiene que ver de las herramientas tecnológicas, y es que se les notifica a través de una circular enviada por WhatsApp. Esa enviada por WhatsApp, esa circular enviada por WhatsApp, cuando ustedes la envían, ustedes deben colocar, después de enviar la circular, deben colocar un mensaje que indique, por favor, notifique la recepción de este mensaje. ¿Por qué? Cada vez que los empleados le indique información recibida o notificado, esa notificación equivale como si ellos estuvieran firmando la hoja de firmas de las cuales yo les hablaba ahorita, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? Nosotros vamos a comenzar a trabajar una serie de ejercicios y los primeros los vamos a trabajar con unas preguntas. Ya yo les hice un recorrido y les hice un resumen por todos esos elementos que ustedes deben tener en cuenta, ¿ok? Entonces, lo primero de ellos, vamos acá. Angélica, ¿cómo se llama esa área a la cual está apuntando en este momento la flecha roja y está el cuadro amarillo al lado? ¿Cómo se llama esa parte del documento? Se llama identificación del documento. Identificación del documento, muy bien.
Identificación o título del documento. Correcto, Angélica. Diana, ¿cuáles son las características de redacción? Mira la pregunta. ¿Cuáles son las características de redacción que debe tener esa identificación del documento? Diana. Diana, ¿me escuchas? Sí, profe. Ok, mijita. Bueno, ¿cuáles son esas características de redacción que debe tener el título o la identificación del documento? Profe, ¿cómo así características? ¿Cuál es el tamaño de fuente? ¿Qué tipo de fuente debe ser? ¿Cómo debe estar establecida? ¿Qué más? ¿Cuáles son esas características? Ya va, profe. Yo le digo, profe. Bueno, a ver, Andrea. Mayúscula sostenida, la palabra circular. Uh-huh. En negrilla, fuente tamaño, perdón, seguida de guión y el número del consecutivo. Ajá. ¿Y tamaño de fuente? 14, si no estoy mal. Ok, sí, señorita, así es. Ok, muy bien, Andrea. Asimismo, dentro de esa escala, Libardo, en la circular, ve activando el micrófono, Libardo. En la circular, yo puedo escribir el lugar de origen de el documento de forma interna, es decir, después del cuerpo, acá, antes de la línea de despedida, en la circular. Mira que te lo estoy especificando. Yo puedo escribir el lugar de origen. ¿Cuál es el lugar de origen donde hago el documento? Lo puedo hacer o lo puedo redactar después de haber terminado de redactar el documento antes de la línea de despedida. No, señora, creo que no sé. ¿Cree que no o no? Libardo. Bueno, no. No, listo, así es. No se puede hacer. Acuérdense que les dije que eso solamente lo podemos hacer. ¿En qué documento podemos hacer eso, Loraine? ¿En qué documento? Muy bien, Libardo. Constancia y los certificados. Constancia y certificado. Son los únicos que yo le puedo cambiar el lugar de origen. Puedo decidir colocarlo externo o interno. En una constancia, como dice Libardo, obligado tiene que ir en la parte externa, inmediatamente después del título del documento. ¿Ok? Listo. Siguiente esquema. Manuel, los datos, ve activando tu micrófono. Eso, Manuel. Los datos, Manuel, que aparecen en el ítem para, ¿a quién pertenecen? Depende a quién va dirigido, si es área administrativa, si es de pronto a recursos humanos, o sea, depende a quién va dirigida. Ajá, ok. ¿Y eso viene siendo qué para ti? ¿El remitente o el destinatario? El destinatario. El destinatario. Muy bien, Manuel. Ok. Seguimos entonces aquí. Asimismo, dentro de ese esquema, cuando nosotros estamos trabajando una circular, Marjorie, por favor, activas tu micrófono. Muy bien, Manuel. Marjorie, tu micrófono, mijita. Marjorie. Bueno, vámonos acá. Natalie. Natalie, ok, listo pues. Natalie, ¿cómo se debe iniciar siempre una circular? ¿Cómo se debe iniciar siempre la circular? La primera es mayúscula, señor. No, eso sí lo sabemos que siempre vamos a arrancar con la mayúscula, pero
¿Qué es ese elemento que siempre tiene el inicio de una circular? El cordial saludo. Ajá, ¿y eso cómo se llama? Se llama el cuerpo del diccionario. ¿Cómo, mijita? El cuerpo del diccionario. No recuerdo. Se llama saludo. El cordial saludo, se llama saludo, Saludo. así como está diciendo. Ah, Se línea de llama saludo. línea de saludo. Ahorita te doy la palabra, José, no hay ningún problema. Ya vi que levantaste la mano. Se llama línea de saludo. ¿Oíste, Natalie? Toda circular debe comenzar con una línea de saludo. Y una vez yo termino de colocar esa línea de saludo, ¿qué tengo que hacer? ¿Colocar una qué? Para dar inicio al cuerpo. No le entendí, señor. Repítame, que no le Una escuché. vez yo termino de redactar esa línea de saludo, ¿qué debo colocar? ¿Qué signo de puntuación debo colocar? Para comenzar a ¿Qué redactar. signo de puntuación? Sí, claro. ¿Qué signo de puntuación debo utilizar para colocar el cuerpo del documento? A ver, José, usted que está que se habla solo, que levantó la mano ahora. Después de la línea de saludo, ¿qué signo de puntuación debo colocar para dar inicio al documento? Al cuerpo. Se escribe una coma Correcto. Muy bien, profe. Eso tan simple es y lo que se usted me procede dice. con la redacción del texto. Y se procede con la redacción del texto. ¿Por qué tengo que colocar una coma? Para hacer la pausa del respectivo saludo. Así como colocamos, muy bien, José, así como lo colocamos los dos puntos cuando es una carta, aquí lo vamos a hacer con una coma. Por una coma que estemos haciendo en un ejercicio, que ustedes no la coloquen ahí y lo coloquen donde no va, ya eso pasa a una observación. Recuerda que aquí debes colocar una coma, ya, porque el documento tiene que manejar un estándar de acuerdo a la normatividad Incontec. Asimismo, dentro de ese esquema, vámonos para donde... Francisco, activa tu micrófono. ¿Me escuchas, Fran? Ok. Fran, ¿en qué parte del documento yo debo redactar el para qué o el objetivo del documento? ¿Me escuchaste, Fran? Profe, en el primer párrafo implementando el método IPLER. Correcto, muy bien. ¿Los demás párrafos vienen siendo párrafos de qué? De complementación o complementario. Exacto, son párrafos de complementación o complementario. Muy bien, chicos. Eso es lo que yo quiero que a ustedes me les quede completamente claro y por favor, los que no lo tengan claro, no se les olvide repasar el material. Acuérdense que les dije, por eso yo se los paso en PDF para que ustedes saquen sus apuntes, saquen sus interrogantes y se los vayan aprendiendo. Así como yo lo estoy haciendo en este documento, igual ustedes lo deben hacer en casita. Sacar esos principales ítems que debe tener el documento para que cuando ustedes lleguen a su práctica, ustedes manejen muy bien todo lo que tiene que ver con esta parte de la estructura y la redacción de un documento. Seguimos entonces aquí. Vamos a comenzar con nuestro primer ejercicio. Yo les voy a mostrar a ustedes a continuación, en menos de un minuto se nos va a cortar la comunicación, yo vuelvo a ingresar. Entonces, yo les voy a mostrar a ustedes a continuación un documento y ustedes en ese documento deben identificar cuáles son los errores de redacción y de estructura. Miren que son dos tipos de errores que tiene. Tiene errores de redacción y tiene errores de estructura. Señor, usted no sabe que a mí me pasó lo de que un ¿Que informaste y te dijeron que no habías informado? No, yo entregué una circular, pero yo tomé Mija, porque usted lidia con docentes. recibido. Sí. Y si hay un gremio difícil de lidiar, Sí. yo pertenezco a él y me da pena decirlo, pero si hay un gremio difícil Son los de lidiar, docentes. son los docentes. Sí. Una cosa impresionante lo difícil que es lidiar con docentes. Y el profesor dijo que no, le dijo a la rectora que no, que yo no le había entregado nada, que él Y no la tenía ni secretaria idea siempre ni tiene la conocimiento culpa, de eso. esa es la Sí. otra, ¿ves? Y yo tenía mi prueba
Yo tenía mi prueba y la mostré. Ahí está. Quedó callado. No, es que se me perdió, no sé dónde lo metí, se me embolató, no sé qué. Ahí está. Por eso es que siempre, por eso yo les hago siempre la sugerencia. Siempre que ustedes pasen una circular, sin importar qué empresa sea, si es un colegio, si es una universidad, si es un almacén, el tipo de empresa que sea, si es una fábrica, ustedes siempre que pasen una circular, hagan que el personal de esa empresa les firme una hoja de notificación y se toman así. En la parte superior, yo ahora les voy a mostrar un ejemplo, en la parte superior se coloca hoja de notificación y se le coloca al respaldo de la circular para que todos los empleados indiquen, hago constar que quedo debidamente notificado, así, y se le coloca la fecha, todo, para que ellos firmen y ustedes se libran de un inconveniente, ante todo si son profesores. Hay, ante todo en ese punto, porque mis compañeros tienen la muy mala costumbre que cuando algo se les olvida, la culpa es de la secretaria o la culpa es del coordinador. Siempre son los que terminan, digamos que, pero ellos nunca tienen la culpa. Listo, pues ya estamos todos los que estábamos ahorita. Voy entonces a proceder a desactivar el video y continúo acá explicando. ¿Qué vamos a hacer entonces en el siguiente ejercicio? Miren que en este ejercicio que yo les estoy proyectando, hay errores de redacción y hay errores de estructura. Tienen que tomar en cuenta a la hora de corregir ambos esquemas. Ustedes van a mirar. Pueden ser pequeñeces las que puedan estar ocasionando que ese documento esté errado. Eso es lo que ustedes van a hacer. Van a tomar allá, van a mirar, listo, supongamos que en el lugar de origen hay un error, corrijo. Supongamos que en circular hay un error, corrijo. Supongamos que en destinatario hay un error, corrijo. Supongamos que en asunto hay un error, corrijo. O sea, vamos a partir de meras suposiciones y vamos a ir corrigiendo. Para este ejercicio vamos a dar 7 minuticos. Una vez hayan pasado los 7 minuticos, yo comienzo. Aldair, ¿cuál es el error que hay en tal parte? Andrea, indícame qué error hay aquí. Diana, qué error hay acá, ¿ok? Así lo vamos a estar trabajando. Todo suyo, mis hijos. Profesora. Dígame, señorita Zenaida. ¿Tenemos que transcribir el documento o simplemente sacar los errores? Saquen los errores para que vayamos más rapidito. Y es más fácil. Ok, profe. Sí, porque entonces mientras transcriben y demás, nos demoramos más y lo que quiero es que ustedes identifiquen los errores del documento. Acuérdense que deben estar muy pendientes de redacción y de estructura, de las dos cosas, ¿oyeron? Bueno, chicos, pasaron los 7 minuticos. ¿Ya todos terminaron? Yo sí. Sí, profe. Bueno, pues, vamos a comenzar aquí, poquito a poco. Comencemos desde la parte superior hacia abajo. Yo voy a ir preguntando, el compañero al que yo le pregunte me indica, si no sabe, entonces yo le pregunto al siguiente que haya levantado la mano, para que no se nos vaya a formar un gallinero que después no nos entendemos si son gallos o gallinas los que están acá cacareando. Entonces, levantamos la manito y yo le voy dando la palabra. Aquí, comenzamos. Zenaida, le dijiste, profe, ya. Mija, ¿cuál es el primer error de arriba a abajo que ese documento tiene? El primer error es que la fecha está arriba y ahí debería ir la especificación, o sea, que es circular. Correcto, muy bien, Zenaida. Ese es el primer error. Ubicación. ¿Se acuerdan? Primero va la identificación del documento y posteriormente va el lugar de origen. Muy bien, Zenaida. Continúo. Aldair, ya te doy la palabra, Estefan. Aldair, ¿cuál error hay en el lugar de origen de ese documento? ¿Cuál error hay en el lugar de origen de ese documento? Entiéndase donde dice Tumaco, Nariño, 25 de agosto de 2020.
¿Qué error hay ahí? ¿Lo identificaste ya? ¿Sí? Que debe ir en mayúscula la ciudad, el nombre. No, está en mayúscula inicial. Señor, ¿lo puedo decir yo? ¿Alguien levantó la manito ahorita antes de que yo le preguntara al Dair? ¿Ya voy, Marjorie? Stephanie, ok, ya te doy la palabra, Marjorie. Stephanie, ¿cuál es el error que tiene ese lugar de origen? Profe, que el 25 no está en números, sino en letras. Correcto, ese es el error. ¿Oíste, Aldair? Que el 25 está en letras y en lugar de origen de un documento debo colocarlo en números cuando es externo. Solamente lo puedo colocar en letras cuando es interno y debo colocar los dos esquemas. Debo colocar tanto la parte numérica como la parte alfabética y la parte numérica la coloco entre paréntesis. Marjorie, que tiene la manito levantada. En los destinatarios de ese documento, ¿cuál es el error que hay? Marjorie. Ya, señor. Ya voy. Señor, Ajá, dime, Marjorie. que el para está en minúscula. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? Eso tiene más errores, aparte de eso. Aparte de que el para está en minúscula, hay más errores. No, pasemos al siguiente. Ajá, a ver, siguiente. Manuel, que levantó la manito. Ya te pregunto, Stephanie. Ya voy, Stephanie. Yo sé que tú levantaste la manito. A ver, Manuel. ¿Qué más errores hay ahí en ese destinatario? Aparte del que ya la compañera Marjorie indicó. Todo el personal está en minúscula y debe ser mayúscula. Correcto. ¿Qué otro elemento más? Ya, todo va en mayúscula. Hay otro elemento más, Manuel. Asunto también va en mayúscula. No, ese no, ahí. No te me salgas del destinatario. Ahí en destinatario hay otro error más. Profe, ¿lo puedo decir? Ya voy para allá. Espérense ahí. Espérense ahí. A ver, Stephanie, que tiene la manito levantada. Muy bien, Mane. A ver, Stephanie, que hace rato tiene la mano levantada. Profe, que el para tiene 2 puntos y ahí no va 2 puntos. Eso. No lleva 2 puntos. Completamos la idea con Manuel. Profesora, arrancamos con Marjorie. Profe, el para va en mayúscula. Manuel dice, profe, todo va en mayúscula. Y entonces terminamos con Stephanie diciendo, profesora, no lleva 2 puntos. Eso es, va todo en mayúscula y no lleva 2 puntos. Vamos con Jainer, después le pregunto a Giselle y después Fran, ¿ok? Jainer, ¿cuál es el error que hay en asunto? Pues que el asunto dice invitación cena navideña y abajo dice que es para el 12 de septiembre del presente año para amor y amistad. Ajá, ok. Hay una discordancia, no concuerda lo que se está indicando en ese asunto con lo que se está diciendo abajo. ¿Qué otro error más tiene ese asunto ahí? Jainer. ¿Qué otro error? También va en mayúscula como para. Va mayúscula como el para. ¿Y lleva los 2 puntos o no lo lleva, Jainer? No lo lleva. ¿No lo lleva o sí lo lleva? No. Sí lo lleva. Sí lo lleva. Acuérdense, el asunto sí lleva los 2 puntos. El que no lleva los 2 puntos es el para. Listo. Pasamos al cuerpo del documento. Y Gisette, que hace rato tiene la manito levantada. Gisette, ¿qué error hay al inicio del cuerpo de ese documento? Que el cordial saludo está por encima del cuerpo del documento y no debe ser así, va incluido en el cuerpo del documento. Se empieza la redacción con el cordial saludo, señores empleados. Ok, muy bien. Siguiente pregunta. Muy bien, Gisette. ¿Se acuerdan que tenemos un problema
con el para. Fran, que tenías la manito levantada ahorita. Francisco, aquí. Ya Jainer inició diciendo, profesora, en el asunto de ese documento hay un error. ¿Cuál es en sí el asunto de ese documento? Fran, el objetivo. Francisco. Bueno, profe, el primer párrafo no tiene coherencia, como dijo el compañero, no tiene coherencia con el asunto y no especifica de lo que, o sea, queda al aire de todo lo que se va, de lo que se va a realizar, o sea, no cumple con el objetivo. Entonces, bueno, ahí según el segundo párrafo, entonces el asunto sería festejo del Día del Amor y Amistad. Y siguiendo con eso, que es el festejo del Día del Amor y la Amistad, ese es el asunto, Fran, ¿dónde debería entonces estar ese párrafo? ¿Y qué quitarías de la parte de arriba y pasarías para abajo? ¿Cómo lo organizarías? Bueno, colocaría que le comunicamos que se estará llevando a cabo una integración muy bien. El día 12 de octubre con el motivo del Día del Amor y Amistad. Y ya correcto. Ahí sí, y en el segundo párrafo, entonces, ¿qué iría? Esperamos. Claro, como el objetivo de la celebración. Correcto, muy bien. Entonces, vámonos acá. Loraine, ¿qué asunto le colocaríamos entonces a ese documento? Invitación. ¿Invitación qué? Festejo, amor, amistad. Puede ser invitación. Sí, es una invitación, puede ser festejo, puede ser integración, que es exactamente lo que me están indicando ahí, ¿ok? Sigo bajando en el mismo documento. ¿Qué error, Natalie, que estaba ahorita, señor yo, qué error hay en el remitente de ese documento? Señor, que el Pedro Vargas, o sea, el nombre de la persona va arriba y el director de gerente va abajo. Correcto. Está intercalado. Muy bien, perfecto. El orden está invertido. ¿De qué otra manera yo podría colocar ese remitente? ¿Se acuerdan que les dije que hay un esquema que uno lo puede trabajar de forma diferente? ¿De qué otra manera yo podría colocar ese remitente? Mirta, ¿de qué otra manera yo podría colocar ese remitente? Se pondría hasta una nueva comunicación y se pondría departamento de gerencia. Departamento de gerencia o gerencia general. Muy bien. Eso, no les dé miedo. ¿Por qué les da miedo cuando a veces les pregunto así? Si se equivocan, aquí estamos para corregirnos, ¿ok? Listo, pues. Siguiente esquema que vamos a estar trabajando. Aquí en este otro ejercicio, el documento está hecho, pero ustedes deben rellenar la información de acuerdo a donde está el espacio. En cada una de esas líneas, ustedes van a rellenar cuál es la información que corresponde ahí en ese segmento, ¿ok? Eso es lo que vamos a trabajar en el documento que les voy a mostrar. Aquí sí tienen que transcribirlo. Ese es para mañana. Ya, José Trino, ese es para mañana. No, ese no es para mañana, ese es para que lo haga José. Mañana no sabe escribir. Esto que yo te estoy proyectando en este O sea, que es algo que uno se, o sea, es algo que uno se va a inventar ahí en esta línea. Claro que sí, mijita. Acá. Ah, ok, yo estaba confusa leyendo lo anterior con esto. Tranquila, no te preocupes. En cada raya tú vas a rellenar de acuerdo a la información que ahí va. Por ejemplo, ya sabemos que luego de el título, el guión, siempre va a ir un consecutivo. Entonces, en esa línea vas a colocar un consecutivo numérico. Tú vas a ir inventando los datos. Sí. Vas a ir inventando cada uno de esos datos que ahí aparece.
El motivo por el cual se va a hacer la ampliación deben inventarlo ustedes, ¿oyeron? Ahí tienen que colocarle un conector. Incluso pueden obviar ese que cuando lo vayan a colocar. Por ejemplo, podrían colocar el motivo de dicha ampliación es debido a que y proceden a indicarlo. ¿Por qué se va a hacer esa ampliación? Profe, una pregunta. Sí. Dime, Fran. Profe, ¿la circular se puede colocar de un día para otro o tiene algún tiempo de anticipación? Depende del tipo de evento que tú vayas a comunicar. Por ejemplo, si tú vas a comunicar que se va a llevar a cabo una reunión de carácter urgente, lo puedes comunicar de un día para otro. Si tú vas a indicar que se va a hacer una capacitación, debes hacerlo con antelación para que el personal tenga tiempo de preparar sus horarios. Ante todo, si esa persona no trabaja a las 8 horas, sino que trabaja por turnos, por lo general esas personas tienen otros tipos de empleo, entonces lo ideal siempre es pasarla con antelación a menos que sea de carácter urgente. Hay eventos que requieren una reunión en el acto, entonces ahí sí se hace la convocatoria incluso de la mañana para las horas de la tarde. Pero de resto, lo ideal es siempre hacerlo con antelación. ¿Y cuánto tiempo? Por lo menos una semana. Sí, nunca lo hagan antes de una semana porque entonces le pasa lo que le pasó al profesor que Giselle comentaba. Entonces se me olvidó. Lo ideal es una semana de anticipación. Y un día antes de que el evento se dé, ante todo, si va a ser una capacitación de fin de semana, van a recordar de forma verbal. Se les recuerda que para el día domingo tenemos capacitación, por favor, no vayan a faltar. Ustedes de forma verbal hacen, digamos que, la refrendación de recordarle a esa persona, a esos empleados, perdón, el compromiso que tienen con la empresa. Ante todo cuando son capacitaciones, cuando son reuniones, porque cuando son fiestas nadie se lo olvida. En esa parte sí queda muy clarita acá. Y cuando son extensiones de horario, como en este caso que se hacen, las empresas lo hacen, por ejemplo, cuando son empresas ante todo de producción, en épocas de Navidad, tienden a ampliar los horarios para que puedan trabajar durante mayor número de horas o comienzan a trabajar por turnos. Eso también se hace. Ese tipo de esquema siempre hay que informarlo por lo menos con 4 días o una semana de anticipación para que las personas puedan organizar sus espacios. Profe, disculpe. Dígame, señorita Diana. No entiendo la parte que dice, se le extiende hasta y de la, esa es la fecha. Sí, señorita. Aquí, ¿hasta qué horas va a estar extendido? ¿De la tarde o de la mañana, de la noche? Tienes que indicarle. Supongamos que dijera, se extenderá hasta las 7 de la noche, hasta las 10 de la noche. Ay, ahora gracias, sí, profe. A la orden. Sí, ya lo entendí. Profe, ¿por qué en este documento se coloca es necesario recalcar que todas las horas extras serán canceladas de acuerdo a lo estipulado por el Estatuto Laboral vigente? Porque cuando usted le habla a los empleados de que va a trabajar más y como no le diga que eso se le va a reconocer, y si tiene sindicatos, a partir de ahí viene un problema para la empresa. Entonces, antes de que el problema se arme, uno le informa. Ustedes, que son los responsables de redactar los documentos, entonces ustedes lo informan. ¿Se acuerdan que aquella clase que yo les di el segundo día de clase, donde les dije la importancia de la claridad en el mensaje que uno va a transmitir? Ustedes van a tener sobre sus hombros la responsabilidad de que ese mensaje llegue completamente claro, que ahí no haya ninguna forma para que se den suposiciones. Todo tienen que ser certezas. ¿Ok? Una pregunta. Dime, Loraine. Al momento de redactar el documento, si se le agrega un nombre, ¿va en mayúscula sostenida o solamente la primera? Mi niña, disculpa, lo último no te lo entendí, Loraine.
O sea, si dentro del documento de lo que estamos redactando queremos agregar un nombre de alguna persona. Ajá, dentro del Eso va documento. en mayúscula. No, va Exacto. con mayúscula inicial. Ok, muchas gracias. Mayúscula inicial. Los únicos que llevan los nombres en mayúscula sostenida cuando van dentro del documento son las constancias y las certificaciones. ¿Oyeron? De resto, cuando nosotros vamos a trabajar, ahí sí volvemos a la norma ortográfica, nombres propios con mayúscula inicial y el resto en minúscula. ¿Ok? Y se le va a hacer el milagro a José. No vamos a alcanzar. Faltan 3 minutos. Bueno, voy a dejar de compartir aquí en este momento ahora, que después entonces ni siquiera les puedo dar las indicaciones de mañana. Nosotros en el primer el primer esquema de la clase de mañana, vamos a hacer una micro revisión de este documento, ¿ok? Ahorita yo les voy a publicar ahí en el grupo. Ayer no lo hice porque tenía mi computadora en mantenimiento. Me puse a hacerle mantenimiento porque me estaba molestando mucho. Si se dan cuenta, hoy nadie se ha quejado, profesora, no la escucho, porque le hice mantenimiento. Entonces me parece que sí sirvió. Entonces, mañana en los primeros minutos vamos a hacer revisión de este documento y ahí hay un tercer ejercicio que yo lo voy a mandar ahora al grupo. Mañana nosotros vamos a comenzar a trabajar los memorándum. Vamos a mirar cuáles son esas situaciones que genera un memorándum y, ante todo, especificarles que los memorándum no solamente se utilizan para hacer llamados de atención, hay memorándum que uno los puede utilizar para enaltecer una labor que una persona haya hecho al interior de una empresa, ¿ok? Bueno, chicos, nosotros nos estamos viendo entonces mañana a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias por haber asistido a la clase de hoy. Espero que hayan aprendido algo. Cualquier duda que ustedes tengan, ya saben, me pueden escribir al WhatsApp y yo con muchísimo gusto les resuelvo sus dudas. Que estén muy bien, que Dios los bendiga, cuídense mucho.